Abrimos nuestra Biblia ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. El título de esta predicación se llama La soberanía de Dios en la revelación. ¿Me ayudan con la puerta, por favor? Nos ponemos en pie. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora nos ha sido manifestado a sus santos. Dice el versículo 27, dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre que en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Acompáñeme a hablar con el Padre. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, ser parte, Señor, y colaborador, Señor, contigo en traer el mensaje de la salvación, Señor, y de traer el mensaje para cada uno de nosotros, Señor, para que crezcamos en sabiduría, en entendimiento a través del Espíritu Santo. Oro para que cada uno de nosotros seamos edificados con tu palabra. Úsame, Señor, y que seas tú predicando a los corazones de cada uno de los que nos oyen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora, veamos aquí que nos está hablando de un misterio. Un misterio, dice, que había estado oculto. Dice que, Pablo dice: ahora me gozo. El versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco. Fíjense cómo había un gozo en el padecimiento. Dice: por vosotros, que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir que en la iglesia hay aflicciones. Dice: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Habla de su voluntad, habla de su soberanía. Dice: que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí no habla de que usemos otros libros. Podemos usar libros que nos ayudan a entender un poquito más la Biblia. Sin embargo, este libro nos basta y nos es suficiente para entender la palabra el mensaje de Dios. Dice el versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto, algo que no se veía, algo que estaba como tras bambalinas, como, ¿se acuerdan del programa ese Chabelo? La catafixia, ¿sí? que catafixia número 1, pero estaba oculto, no se veía qué era lo que estaba atrás, solamente el que había puesto las cosas ahí. En este caso, Dios había tenido lo que es el mensaje del Evangelio, lo había tenido desde Génesis 3:15. Sin embargo, había estado oculto, que no se veía claramente, pero que ahora, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pónganme mucha atención. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es que es Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros, la esperanza. Esa es la esperanza. Ahí radica toda nuestra esperanza, ¿cierto? En Jesús. No ponemos nuestra esperanza ni en los hombres, ni nada, ni en Trump, ni nada de eso, sino en Jesús. Dice: el misterio que había pasado
Dice, había estado oculto desde los siglos y edades, dispensaciones, pero que ahora nos ha sido manifestado, nos ha sido enseñado, dice, manifestado a sus santos. A sus santos, aquí está hablando a todo aquel que le ha recibido, porque Él nos ha apartado, sus santos. En este caso, no, ¿entienden esto? No son las imágenes, sino nosotros, que hemos sido apartados para el Evangelio. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer. Aquí entra la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Dios quiere que todos se salven, sin embargo, no todos se van a salvar. Y esto no está en el poder de Dios, porque Dios dio la salvación a todo el mundo, pero Dios respeta ese libre albedrío de cada uno de nosotros. Tú decides, uno a su izquierda se arrepintió, el otro a su derecha se burló y dijo que no, teniendo la misma oportunidad que el que estaba a la izquierda al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Él le dijo, estando en la misma condición que yo y que él, ¿no te arrepientes? Digo, en este caso crucificado, pero en la misma condición de culpables, hablando de un compañero al otro. Y le dijo, no, se burló. Bueno, fue su decisión, pero dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros, Dios con nosotros. Cristo está hablando de la deidad, está hablando del Antiguo Testamento, pero que ahora a través de Jesús, ahora es Jesús, Dios con nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me explico? Jesús habla de su humanidad, pero de su humanidad también está hablando Dios en Jesús. El mismo libro de Colosenses nos habla de que el Señor estaba corporalmente, toda la deidad estaba corporalmente en Jesús, toda la deidad. Entonces vemos de que aquí es donde está el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Dios con nosotros. Y vemos cómo dice, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? No hay ninguna otra esperanza no es ni Buda, ni Alá, María, Pedro, no es ninguno de ellos, es en Jesús. Ahora, veamos aquí, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, anunciamos, predicamos y confrontamos a los hombres. En este caso, primero es para mí, pero se lo doy a ustedes, porque ese es mi trabajo. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy para anunciarles el Evangelio. Ahora, no quiere decir que yo me excluyo, no, porque es primero para mí, y ya después yo se lo transmito. Por eso dice Pablo, me gozo. Pero me gozo, dice, por las aflicciones, en este caso por predicar el Evangelio, las aflicciones. Vemos como Pablo dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, con conocimiento, con revelación. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En este caso, a ustedes, a Dios. Los presentamos ante Dios, no como ustedes en su naturaleza, sino Cristo en ustedes. ¿Me expliqué? Okay. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Está hablando Pablo. Y en todos los ministros que hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Hoy vamos a hablar de la revelación del misterio de Cristo en nosotros y de que cómo en la soberanía de Dios nos escogió y se manifestó a su tiempo perfecto para que entendamos y decidamos la elección correcta respecto a nuestra eternidad, respecto a nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Salomón enseña esto en el libro de Eclesiastés 3, del 1 al 3. Ahí espero, lo voy a leer nada más. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Habla de que todo tiene su tiempo y Dios tenía su tiempo en su sola potestad de manifestarse en el tiempo de Herodes, en el tiempo donde
el lenguaje que predominaba era el griego, que es el que está más enriquecido en gramática, en todo eso, para entender. Por eso está escrito en griego. ¿Por qué no está en totonaca? ¿Por qué no está en chino? Porque estaría en chino, entenderlo. No, lo puso ahí, porque el griego es de los más, lo que es el hebreo, y el griego es, en ese tiempo, tiene tanto enriquecimiento, esa lengua, ese idioma, que podemos entender más las escrituras. Ahora, veamos esto, que todo tiene su tiempo, dice tiempo de nacer, el tiempo que Dios tenía establecido en que naciera Jesús, era el tiempo perfecto, hermanos. Ni un minuto más, ni un minuto, Dios ya casi, ya merito. A Él no, su tiempo es perfecto. Cuando Él dijo consumado es, fue el tiempo perfecto, al que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. A Él no se le pasa un minuto, hermanos. No, nosotros sí llegamos tarde a veces, a nosotros se nos queman los frijoles, pero a Dios no, hermanos. Dios es perfecto y llegó el tiempo que tenía que llegar. Tú dices, ¿por qué no conocí de Dios antes? Porque no era así. Dios llega al tiempo, Dios no llega tarde ni antes ni después, hermanos. Llega el tiempo en que nosotros necesitamos. Unos podrán decir, no, si hubiera conocido de Dios no estuviera pasando por estas cosas. No, es que tuviste que haber pasado por eso para que entendieras. Porque si hubiera sido, por ejemplo, en el tiempo en el que pues, hubo mucho trabajo, mucho dinero y todo eso, me hubiera presentado, hubiera menospreciado el mensaje de la salvación. Llegó el tiempo, a mi vida, llegó el tiempo perfecto. Yo hubiera dicho, ¿por qué no vino después de que hubiera... No, porque a lo mejor hubiera encontrado la muerte antes que Cristo. Bueno, no es de que yo lo haya buscado, no. El perdido era yo, Él no. Entonces, todo tiene su tiempo, hermanos. Y a Dios no se le ha pasado nada. La manzana cae del árbol cuando debe de caer, ni antes ni después. Todo tiene su tiempo, hermanos. Y en la soberanía de Dios es lo que Dios quiere que entendamos, de que ese misterio fue revelado al tiempo que Dios había establecido. Y sin duda los tiempos de Dios son perfectos, y Él en su soberana voluntad quiso darnos a conocer el misterio que había estado oculto, alguien que nadie podía ver, ni los ángeles. Ahorita lo explico, porque estaba oculto ahí dice, quiero que vean esto, vean este ejemplo. La Biblia nos enseña, desde Isaías menciona, también está que en la gloria de Dios, dice que ahí en el tercer cielo había seres que volaban, tenían 6 alas, con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían su rostro y con 2 alas su cuerpo, y están alrededor del trono de Dios, diciendo santo, santo, santo eres, santo, santo. Y de día y noche, bueno, dijo día y noche para que nosotros lo entendamos, porque ahí no hay noche. Entonces ahí está santo, santo. Pero ni ellos entendían, sabían de que Dios iba a perdonar a los ángeles, al hombre, no a los ángeles. Por eso, miren, los ángeles aprenden de nosotros, en este caso de nosotros, porque la Biblia fue escrita para nosotros, no para los ángeles. Ellos son mensajeros de Dios. Pero en el caso de nosotros recibimos la revelación a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero no solamente eso, hermanos, sino que dice que Dios no perdonó a los ángeles caídos. Por eso ellos experimentan la gracia de Dios al hombre y aprenden de nosotros. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, ahí veríamos ángeles sentados. Mira lo que hizo Dios, estábamos ahí con Él y no veíamos la salvación. Ahorita lo explico. Ahora, es algo que quiero que vean. Dice que Jesús habita en luz inaccesible. Quiere decir donde los seres estaban volando alrededor, pero no podían acercarse, por eso se cubrían por la gloria de Dios, la luz que salía del trono de Dios. Pero dice, yo salí de Él. Hablando de Jesús, yo salí de Él y vuelvo a Él. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando salí de Él, salió su palabra y se encarnó en Jesús. Ahora, a lo mejor dicen, ¿cómo fue eso? Pues
Yo lo creo, pero es difícil de explicar algo que es un misterio, inclusive para los ángeles. ¿Cómo es que una mujer, sin tener relaciones sexuales, concibió? No lo entendemos, pero lo creemos, ¿correcto? Bueno, ese es el misterio. Ahora, y esa es la gracia, y esto se llama gracia y misericordia. No es porque seamos más importantes que los demás. Por ejemplo, ¿por qué no se manifestó en el tiempo de Nabucodonosor? ¿Por qué no se manifestó ahí con Jeremías si hubiera dejado de llorar tanto por su pueblo? No, todo tenía su tiempo, hermanos. En Hebreos 1, ahora sí vamos a movernos mucho en la Biblia, y si se le hace difícil, apunten las escrituras nada más. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, veamos aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces, el Señor Jesucristo decía: escudriñad las escrituras porque dan testimonio de mí, dice el Señor. Dice, porque en ella, según ustedes, está la vida eterna. Y sí, ahí estaba la vida eterna, pero en Cristo Jesús. Porque decía, Jesús es el amén, esa es la respuesta de lo que es todo el Antiguo Testamento. Ahora, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Desde Moisés, desde Génesis, Apocalipsis no, todavía no. Pero habiendo hablado al pasado, ¿sí? Por eso está el tiempo de la gracia aquí, pero está hablando, Dios nos había hablado en el Antiguo Testamento, que hablaba de las sombras y figuras del que había de venir, Cristo Jesús. Amén. O sea, quiero que vean este libro. Aquí estamos leyendo la carta de Hebreos. Y dice, Dios nos había hablado desde el pasado. ¿Qué nos había hablado? La palabra de Dios. Hablándonos, por ejemplo, de la rosa de Sarón, estaba hablando de Génesis, desde Génesis, las figuras, los tipos, hablándonos de Isaac, una figura de Cristo, hablándonos, por ejemplo, de la escalera que vio Jacob, hablando de Cristo, las teofanías, la columna de fuego que los seguía a los hebreos, la nube que los seguía. Dios había hablado de muchas maneras, pero dice, repito el 1 para entender el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, quiere decir a los padres, en este caso, a los que vivieron antes de la dispensación de la gracia. Dice, en estos postreros días, allá hablando ya en presente, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Antes había hablado a través de las Escrituras, ahora dice, yo no les hablo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre, dijo Jesús. Yo les traigo el mensaje, yo no doy mi testimonio, sino el testimonio que oí de mi Padre. Él es la palabra, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. En este caso, él dice, vimos la gloria de Dios, dice Juan, del unigénito, hablando en Juan capítulo 1, dice así. Y vimos la gloria, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Estoy explicando? Okay. ¿Amén? No se me duerman, hermanos, porque los dormidos aquí. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué fue lo que salió en este caso? Desde Génesis menciona, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, ¿qué fue lo que salió de Dios? La palabra. En este caso Cristo salió y puso en un orden lo que estaba desordenado, pero no estaba vacío, porque por algo estaba desordenado. ¿Me explico? Ahora, no tengo tiempo de entrar en todo eso, pero es lo mismo que nos dice Juan en capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. Antes de Génesis 1.1 ya estaba Génesis 0.0, donde en la eternidad ya existía Dios, ya existía Cristo. ¿Me explico?
para entenderlo. No quiero decir algo que esté fuera de las Escrituras, pero para entenderlo, antes de Génesis 1:1 dice, en el principio, antes del principio ya estaba la eternidad. El principio que estamos viendo es el tiempo, cronos, donde Dios comienza su reloj. Pero no solamente eso, antes de eso, Dios ya existía en la eternidad. Y en la eternidad ya estaba Cristo inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Dice el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Se fijan? Dios con nosotros. El mismo Dios que creó todas las cosas está en nosotros. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos en el libro de Filipenses, donde nos enseña que a Él se le dio toda la honra y toda la gloria. Después de que ascendió al Padre y que cumplió la voluntad del Padre, dice, y que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, es lo mismo que nos enseña Pablo aquí espérenme en Hebreos, pero lo que nos enseña en 1 Timoteo 3:16 nos dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Sigue mencionando, era un misterio, pero hoy estamos aprendiendo de la revelación. En su soberanía nos está revelando el misterio. ¿Cuál es? Bueno, que tal vez tú habías escuchado de que en Navidad se hace un nacimiento y hasta adoran una imagen, una estatua, lo que sea. Eso tú lo sabías, pero no habías entendido del Evangelio hasta que se te predica el Evangelio, se te confronta con tu pecado, crees en tu condición pecaminosa, te arrepientes, crees en Jesús y en ese momento nace Jesús en tu corazón, que es Cristo en nosotros. Amén. Okay. Cuando dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Ahí está otra parte. De que los ángeles es como, alguien me compartió esto una ocasión, que Dios le dio un encargo al arcángel Gabriel. Le dice, mira, lleva este mensaje, pero que nadie lo vea, que nadie lo pueda descubrir. Llévatelo a la tierra, y lo trae y se lo entrega a una mujer llamada María. Pero nadie había visto eso. Inclusive el mismo ángel, pues ¿qué es esto? Pues aquí está, aquí te lo entrego, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y nacerá de ti el Salvador, y llevará su nombre Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Ese era el misterio. Entonces cuando nace Jesús, dice que en el libro de Lucas capítulo 2 nos enseña que versículo 8 dice que los pastores, cuando llegó el momento de su alumbramiento, de su nacimiento, dice que estaban los pastores vigilando, teniendo las vigilias de su ganado, y dice que de repente se les apareció un ángel y la gloria de Dios los cubrió y tuvieron gran temor. En ese momento dice, no temáis, porque os doy buenas nuevas. Dice que os ha nacido el Salvador, el Cristo, que ha nacido en Belén, el cual dice, salvará al mundo. Y luego solamente dice que en ese momento unas huestes celestiales se les aparecieron y decían en un coro que no se distorsionaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, que ha nacido el Redentor. Eso no era de cantitos ahí en las posadas, no, eran los ángeles cantando, glorificando el misterio que había estado oculto. Nos está siendo revelado a nosotros los ángeles, a los hombres, para los hombres, porque la salvación no era para los ángeles, era para los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Ese es el misterio, Dios con nosotros.
Vemos cómo dice, grande es el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros los gentiles, creído en el mundo. Cuando dijo Jesús, dijo, y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraería a mí. Tanto así que se dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. A todos, nadie puede negar la cruz de Cristo. Dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por tanto, fíjate lo que dice en el capítulo 2 de aquí de Hebreos. Ya después de que dice que Dios nos había hablado anteriormente en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado a través de Cristo Jesús. De Jesús que trajo el mensaje de la salvación. Cuando comienza el Señor Jesucristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado el momento, el tiempo de que el tiempo de la salvación para los hombres. Dice, fíjense, dice el escritor de Hebreos en el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, ese por tanto es de que ya te explicó algo, ¿cierto? ¿Qué te explicó? De que Dios ahora nos está hablando a través de Jesús, de Cristo Jesús. Y que ahora, bueno, Dios habló a los discípulos, y luego apóstoles en este caso. Ya los apóstoles y ellos trajeron el mensaje de la salvación y tanto así que inspiraron, bueno, en este caso motivó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para que trajeran el evangelio de Jesús. Cuatro evangelios que está hablando de lo mismo. Están los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Y está el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es aparte porque está hablando para todo el mundo. Porque los otros tenían un propósito dirigido, uno a los griegos, el otro a los gentiles y otro era para los judíos. Bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Que dice, por tanto, ya como concluyendo, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué oyeron? El evangelio. Síganme con atención. Dice, no sea que nos deslicemos, no sea que te pierdas. Dice el mismo escritor de Hebreos, mirad bien que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Amén. Te deslices por una amargura. Es que me dijo, es que ya te deslizaste y te apartaste y no perdonaste. Y dice la Escritura que si tú no perdonas a tu agresor, el Padre que está en los cielos no te perdonará. Por un desliz, una amargura, una codicia, algo divinoso, algo que te apartó. Por eso dice, atiende bien el mensaje de la salvación. Dice más las cosas que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en este caso, cuando varios de los escritores del Antiguo Testamento también fueron inspirados, en este caso por Dios, pero a través de los ángeles. Por ejemplo, con Daniel. Daniel tenía revelación porque un ángel le dijo, no temas porque Dios ha escuchado tu oración y trae el mensaje, una respuesta. Entonces, no solamente eso, sino que era a través de los ángeles de que a veces recibían el mensaje de corregir, como en varias ocasiones vemos en el Antiguo Testamento, dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Justo, de que todos aquellos que no creyeron en el mensaje de la salvación, vamos a hablar del Antiguo Testamento, por ejemplo Noé, no creyeron. Y lo que decía era de que simplemente cree, arrepiéntete, porque dice que no era pregonero de justicia. Y como no se arrepintieron, lo justo era ¿qué? Que murieran. Por eso muchos no entienden, ¿y por qué Dios es tan, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, ¿por qué mataba a tanta gente? Porque era justo. Ahora, si me preguntas, ¿es un Dios injusto? Diría la gente que no conoce. No, es que era justo.
Cuando Dios mandó al rey Saúl, mata a los amalecitas y mátalos a los bueyes, vacas, becerros, todo mátalo, mujeres y niños y bebés, mátalos. Pero es que no hay que ser tan malos. Mejor guardamos los becerros, guardamos esto, lo mejor del ganado. Pero Dios había establecido, mata todo, porque lo que Dios quería es mata y destruye el pecado, porque era lo que representaba Amalek, el pecado. Y es lo que Dios quiere destruir en nosotros. Y la gente no entendía y no entiende todavía. ¿Y por qué mató a tanta gente? ¿Y por qué mató a los primogénitos en Egipto? ¿Qué culpa tenían ellos? Si no los hubieran matado, ¿te imaginas lo que hubieran hecho todas esas generaciones a los hebreos? Bueno, podemos especular nada más. Ahora, dice el versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? El Evangelio. Dice, la cual habiendo sido, ¿qué? Anunciada. ¿Qué fue? Predicada. Dice, anunciada primeramente por el Señor Jesús, en este caso. Arrepiéntanse. Es lo que dice el Señor. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, decía el Señor. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los discípulos. ¿Me expliqué? Los discípulos, y luego de ahí la iglesia, y luego ya de ahí los escritores del Nuevo Testamento. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiéndonos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora veamos aquí cómo nos enseña de que es a través de milagros y prodigios. En el libro de Hechos menciona que el apóstol Pedro dice que mira sus amenazas, hablando de los judíos, hablando de Poncio Pilato y de Herodes, cómo se habían levantado contra ellos. Y dice el apóstol Pedro, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Estoy en el 4:29, ahí espérenme. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Milagros y prodigios. Dios respaldando a sus discípulos, respaldando a sus apóstoles, para que con milagros y prodigios se predicara el Evangelio. No solamente con palabra. Dice que cuando fueron llenos el día de Pentecostés, no solamente fue palabra, sino con milagros y prodigios. Cuando sanaron a aquel que estaba ahí afuera del templo, que dijo Pedro y Juan, no tenemos ni oro ni plata, sino lo que tengo es lo que te doy, a Cristo Jesús. Y les compartió, y con milagros y prodigios la iglesia estaba siendo respaldada por el Señor. Por eso, repito, para que haya un entendimiento, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, el Evangelio, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, su soberanía. Amén. ¿Vamos bien? Continuamos. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Dice así, del versículo 10 hasta el 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando, fíjense, los profetas
de anteriormente, el Antiguo Testamento. Dice, pero que ahora nosotros nos está hablando, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál era la gracia? Cristo Jesús. ¿Cuál era la gracia? El regalo inmerecido. ¿Cuál era la gracia? La salvación. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo será, Señor, esta salvación? No sabemos todavía, pero nosotros predicamos solamente lo que el Espíritu Santo nos inspira para escribir. Sigue diciendo, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se fijan? Estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es, por ejemplo, Isaías 53, cuando dice, no le estimamos, dice, hermosura no le veremos, fue menospreciado, le tuvimos por abatido, fíjense, estaba anunciando el sufrimiento de Cristo, aunque ellos todavía no, o sea, se escribió 800 años antes de Cristo, pero estaba anunciando el padecimiento de Cristo. Pero también dice, al finalizar ese capítulo, dice que, y verá el fruto de su aflicción. Por eso menciona, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en este caso, para tomar el ejemplo de Isaías, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló, repita conmigo, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos no entendían, no lo entiendo, pero lo tengo que escribir. Pero era para nosotros, porque lo que se escribió para nuestra enseñanza es, dice la cosa. Amén. Ahora, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Qué son anunciadas? El Evangelio. Dice, son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Me entiende ya? Cómo los ángeles fue una surprise para ellos. No lo entendemos, pero fue manifestado Dios con nosotros, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La salvación, Dios con nosotros. Amén. Que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y como que suena de Navidad, ¿verdad? No, pero es esto el Evangelio. Ahora, Pablo fue un hombre rebelde con Cristo, pero que amaba a Dios. ¿Se acuerda que dice que respiraba amenazas contra los del camino? Y dice en el Evangelio de Juan, también menciona el Señor Jesucristo, en el versículo, capítulo dice, bueno, habla del Señor Jesucristo, dice que algunos iban a matar a gente creyendo de que lo hacían en el nombre de Dios. Pero en este caso dice, bueno, es que estoy en Lucas, con razón. Dice, con razón ahí sigo yo. En el capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado, le dice, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y en este caso Pablo dice que respiraba amenazas. ¿Pero por qué? Porque amaba a Dios. Amaba a Dios y en su entendimiento él decía, no, es que tenemos la ley, tenemos la Torá, y tenemos que respetar. Ese Jesús es un mentiroso. Por eso no seguía a Cristo.
Por eso perseguía porque en su celo que tenía, en un celo mal infundado por no escudriñar bien las escrituras, y aunque era fariseo, él no tenía el entendimiento, ni ningún fariseo iba a llegar a tener ese entendimiento. Se les estaba cumpliendo la crucifixión, Isaías 53, y ahí estaban viendo. Si eres hijo de Dios, desciéndete, sálvate. Ahí estaban, pero no entendían. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Porque Dios les había cegado el entendimiento. Por eso el Señor Jesucristo le preguntaron, hablando de las parábolas, ¿por qué hablas en parábolas? Para que ellos viendo no vean, y para que oyendo no crean, en este caso oyendo no oigan, para que llegue la palabra a su corazón, se arrepientan y yo los convierta. Hubo un fariseo, como por ejemplo estaba Nicodemo, él se convirtió. ¿Por qué? Porque creyó, fue confrontado con su entendimiento. Sabes mucho, pero de nada te sirve, tienes que nacer de nuevo. Y nació a través de creer en el sacrificio de Cristo, primeramente en el nacimiento de Jesús, que fue sobrenatural, perdón, en la concepción, no el nacimiento fue natural, pero que murió y resucitó, creyó en que él iba a resucitar, porque tanto fue de que ayudó a José de Arimatea. Vemos cómo nos enseña, dice que Pablo era un hombre rebelde, pero que amaba a Dios, y había un celo por él, y aunque conocía la ley, no la comprendía, no entendía su esencia, y la esencia de lo que era la ley es: misericordia quiero y no sacrificio. Le dijo Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová en tantos sacrificios y holocaustos, o en que se obedezca la palabra de Dios? En que ciertamente que se obedezca la palabra de Dios. Pero bueno, los fariseos obedecían la palabra de Dios, tanto así que eran celosos de que guardaban el sábado, pero no entendían de la esencia de la ley, que era misericordia quiero y no sacrificio. Por eso seguían ahí con sus cosas. Miren, nadie hubiera entendido, aún nosotros, ¿no? Si estuviéramos en ese tiempo, es que, ¿por qué no entendieron? No, es que no tenían la revelación completa, que es Dios con nosotros, Cristo Jesús con nosotros. Ahora para nosotros es fácil entenderlo. ¿Por qué? Bueno, es fácil por la gracia, porque nos es manifestado a nosotros. Ahora, ¿somos mejores que los del Antiguo Testamento? No. Él en su soberanía, Él quiso darnos a conocer, a revelarnos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos aquellos, por ejemplo, los que esperaban en Cristo, ¿se fijan cómo cuando estaba el Señor Jesucristo narra la historia del rico y Lázaro? Ahí estaba, dice que estaba Abraham, y cuando dijo el rico, le dijo a Abraham: manda a Lázaro con mis hermanos, pues, para que les predique, les testifique de este lugar, para que no vengan a este lugar. Él dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Espérame tantito, pastor, pero esto fue casi 600 años después. Abraham era antes y Moisés fue después. A ver, explícame eso. Mencionó a Moisés, pero él no conoció a Moisés. ¿Dónde lo conoció? Ahí en ese lugar. A los que estaban muriendo: es que ya Moisés nos está trayendo el mensaje del Redentor, y ellos creyeron. ¿Me explico? Pero no todos entendían. Los mismos hebreos salieron al desierto y no sabían ni por qué. Es que Dios nos salvó, y sí te salvó, pero sí entendiste por qué te salvó, para matar al Egipto en ti. Pero dijeron: no, queremos regresar a Egipto. Por eso muchos que vienen a las iglesias y no se les predica el evangelio, vienen un rato y después vuelven a Egipto. ¿Por qué? Porque nunca salieron de Egipto, porque nunca se les enseñó la gracia. Pero para que entiendan la ley, para que aprecien la gracia, tienen que entender la ley. Que eres un pecador y que vas derechito al infierno si no te arrepientes. ¿Se fijan? Ya, pastor, cálmese. No estoy enojado, ¿eh? Pablo cambia voy a decir un comentario que tengo hablando de la revelación, porque habla pero por eso la ley sin gracia, vamos a poner la ley aquí,
y la gracia acá. La ley sin la gracia se vuelve un legalismo. Por eso, vístete así, ponte así, porque no entienden de la gracia. No comas esto, no hagas esto, y esto, y esto. Y no entienden, no aprecian la gracia y siguen con sus obras de la ley. Ahora, cuando no se entiende, por eso la ley sin gracia es un legalismo. Y la gracia sin la ley es un libertinaje. Soy libre en Cristo, puedo ir a los bailes, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Al cabo Cristo me salvó. Y no entendiste de qué te salvó, pues. Y vas a continuar haciendo lo mismo, pues. Hello, despierta, iglesia. Amén, hermanos. ¿Sí? Denle la palabra al Señor. Pablo cambió su forma de pensar al ser confrontado con Jesús, que dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Así me lo dijo: al que tú persigues. Y me tumbó de mi King Ranch y ahora predico el evangelio. ¿Qué quieres que haga? Predique el evangelio, mejor. Pero no sé nada. Pues es lo que me gusta, mejor, que no sabe nada. Yo te voy a enseñar. Y ahí, bueno, Señor. Y dijo: y te voy a mostrar cuánto has de padecer con tus ovejas. Ay. Ya con esas tengo, pues, ya el Señor. Pablo cambió su forma de pensar al ser confrontado con Jesús, el Dios con nosotros, y se humilló y fue dada la revelación del misterio oculto. ¿Cuál? El Evangelio de Cristo. Fue confrontado y: mira, fariseíto, tú sabes mucho, pero no me conoces. Fíjense lo que dice en Efesios 3. Y le pido la gracia al Señor para que me dé tiempo de terminar esto. En Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice que por revelación, tengo que leer el 1 para entender, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo se humilló? Y ahora él no dice: yo soy fariseo de fariseos, no, prisionero de Cristo. Dice: por vosotros los gentiles. Yo diría: Señor, soy pastor por estas ovejas que me diste. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la, ¿qué dice? Revelación que me fue declarado el misterio. ¿Quién se lo reveló a él? Jesús. Aquí no dice, él no estuvo con los apóstoles, él no conoció a Jesús personalmente, él fue instruido de parte de Jesús. Yo le mostraré. Fue a través del Espíritu Santo que él estaba teniendo la revelación. Y dice Pedro en sus cartas, en 1 de Pedro, dice, hay algunas cosas las cuales son difíciles de entender, las cuales nuestro amado hermano Pablo nos escribe. Ni los apóstoles entendían cosas que Pablo entendía. Y él no pasó tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque solamente a él. No hay otro que Dios me habló y me dijo para cambiar el testamento. No. Eso solamente pasó una vez. Y eso fue con Pablo. Y nos escribió el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, sigue diciendo, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, hablando de otras cartas. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y los mismos apóstoles lo reconocían como el apóstol de Jesús. No como Matías, como en este caso cuando echaron suerte en Hechos capítulo 2, no, eso fue un apóstol que pusieron ellos, pero el apóstol que puso el Señor fue Pablo. Nada más hay 12 tronos para ellos. Ahora dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuáles generaciones? Antes de Cristo. Dice: no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coheredores
herederos, perdón, y miembros del mismo cuerpo. Es como de tal manera amó Dios al mundo. No solamente a los judíos, no, al mundo, a los gentiles, que desde el Antiguo Testamento, cuando escudriñaron las Escrituras, ahí en Hechos capítulo 15 menciona que entendieron, es que la salvación estaba para todo el mundo, que la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones. Dice que iba a ser el anuncio y la salvación para todo el mundo. El Señor Jesucristo decía, tengo otras ovejas que no son de este redil. Somos nosotras, hermanos. Dice, el misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio. Amén. ¿Me siguen con atención? Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 10. Y aquí el Señor Jesucristo es como ora y luego dice así, versículo 21 dice, 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? El Evangelio. Dice, escondiste estas cosas, el misterio que había estado oculto. Dice, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Se acuerdan cuando el Señor, cuando los sabios que fueron a Jerusalén buscando dónde está el rey de los judíos? Y ni los sabios que tenía ahí Herodes sabían. ¿Cuál? El mismo rey dijo, ¿hay otro rey en este caso? No entendían. Dice, a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los niños. ¿A quién? Diga usted, cuñada. Somos niños, ¿en qué? En Cristo. Amén. Porque nos está siendo revelado el Evangelio. No está hablando de niños como menospreciándolos, sino niños, está hablando en cómo son los niños. ¿No son humildes? ¿No hay maldad en ellos? Y no es porque no seamos pecadores, sino porque hay una humildad en nosotros, en recibir el Evangelio. Mi hijo, mire, aquí está, con esta llavecita usted va a abrir el cofre de fantasías. Y el niño se lo cree porque se lo dice su papá. Y hay humildad en un niño. ¿Me explico? En ese ejemplo, a lo mejor fue muy incompleto, pero es que el tiempo se me está yendo. Dice que ha revelado a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué no a los sabios? Que le enseña de los sabios lo que nos enseña a nosotros. No. Pablo enseña, dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está lo fuerte de este mundo? Porque lo más insensato de Dios es más sabio que los sabios de este mundo. Y si tú has creído en el Evangelio, eres más sabio que los sabios de este mundo. Porque ellos siguen buscando a Dios allá, buscando ahí en Marte, buscando ahí en la luna y todo eso. Y se exageran porque llegamos a la luna. Nosotros vamos a llegar hasta el tercer cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice así, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. ¿A quién? A los más pequeños. Dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas, Antiguo Testamento, dice, y reyes desearon lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
¿A quién? A Jesús, Dios con nosotros. Marcos, ¿se acuerdan también en otra porción donde menciona que iba Felipe, el evangelista, y dice que iba un eunuco leyendo el Antiguo Testamento y que iba leyendo en su carruaje y dice que el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carruaje, y se acerca y, ¿qué vas leyendo? ¿Condorito? ¿Qué vas leyendo? ¿Te ves novelas? ¿O qué? Dijo, no, Isaías 53. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Yo te pregunto, ¿entiendes la Biblia? Si tú dices, mira, entiendo, voy a hacer una explicación. Cuando eres nuevo, pues que no entiendo, ¿por dónde empiezo? Eso se entiende, ¿cierto? Cuñá, vamos, leche espiritual. Vamos ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Está bien, para eso hay maestros, ¿cierto? Ahora, pero si tú ya tienes tiempo, 5, 10, 15 años en el Evangelio, ¿y qué quiere decir esto? Hello. O sea, la falta de congregarte te hace ¿un qué? Un neófito, ¿correcto? Quise encontrar otra palabra, pero fue la más bíblica. Un neófito. ¿Qué es? Uno que no está adiestrado en la palabra de Dios. Por eso no hay sabiduría. ¿Y cómo le hago con mis hijos? ¿Y cómo le hago con eso? A través de la palabra de Dios vas a encontrar la sabiduría, el consejo de parte de Dios, no de un pastor, de parte de Dios para solucionar tus problemas. Pero ¿qué? ¿Entiendes lo que lees? Pues si nadie me explica. Bueno, no podrá decir que no se le está explicando, y no porque diga solamente aquí. No. Hay muchas iglesias que predican la sana doctrina. No, usted no puede decir, es que no entiendo. Tienes casa de oración las 24 horas, papá. Y no quiero burlarme, pero sí. Es eso, hijitos míos. Ya para que se diga un poquito más. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. Lean la Biblia. Amén. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. Nada más lo leo, porque se me está yendo el tiempo. Dice, hablando del Señor Jesucristo, fíjense, son las primeras palabras que habla en el Evangelio de Marcos. Dice, habla el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? De revelar el Evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, hablando de él. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso, si no predico, no te confronto con tu pecado, ¿cómo saldrías de aquí? Igual como entraste. Pero estoy atacando y machacando tu falta de sed, de hambre, de buscar en la palabra de Dios. Ahora no digas, es que necesito, si ya tienes el Espíritu Santo, hay lugares, por ejemplo aquí que se te enseña la palabra de Dios, pero dice que esta no es de interpretación privada. Muchos son engañados porque se dejan engañar por ociosidad de no leer la palabra de Dios. Es que el pastor me dijo, no se lo crea todo, no me crea todo a mí, escudriñen las Escrituras. Amén. Y eso sí estoy enojado. El nacimiento de Jesús detonó la cuenta regresiva al fin de los tiempos y se fue revelando a sus discípulos gradualmente para que dirigieran esta salvación tan grande. Y un día Jesús les hizo un examen a sus apóstoles para ver si estaban comprendiendo ellos mismos el Evangelio. Digo esto, cuando nació Jesús es el tiempo desde ahí, no fue en la cruz, fue desde el nacimiento que Dios venció a Satanás. En la cruz simplemente iba a evidenciar la salvación, pero la salvación ya estaba desde que Jesús nació. El Salvador ha nacido. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 16. Estoy terminando, hermanos. Eso no me lo cree, ya saben. Pero de nada serviría enseñar todo esto si no hay una conclusión. Dice que en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús de la región de Cerea,
de Filipo preguntó a sus discípulos, ahí está un examen que les va a hacer, diciendo, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En este caso, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero fueron hasta generosos con el Señor. No le dijeron, pues dicen que eres comedor y bebedor. No le dijeron así, o que tienes demonio, que tiene por Belcebú. Fueron como que le tuvieron miedo al Señor ahí. Pero ellos aún, fíjense, hasta este momento, ellos, había algo que les brotaba en su corazón. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Porque para amar a Dios, tengo que tener una fe, no a ciegas, una fe con entendimiento, con una intimidad y con experiencias. Y ellos ya tenían conocimiento cuando decían, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Había testimonio. ¿Cómo multiplicó los panes? Ay, ¿cómo le hace una intimidad y experiencias que fueron teniendo los discípulos? Y Él les dijo, ¿y vosotros, quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok. Dice Pablo, nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu, ¿cierto? Okay. Y es cierto. Ahora, Jesús, a todos se le puede decir Jesús, si quiere, pero no con Jesús, un hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hablando de Jesús, Dios con nosotros, el significado, Dios con nosotros. Porque es lo que significa Jesús, Dios con nosotros. En Marcos 1:23, ahí espérenme, hablando de cuando Jesús dice que entra a una región, pero que había en la sinagoga de ellos, hablando, Él llega y les predica el Evangelio en una región, y dice que en la sinagoga de ellos, vamos a decir, ¿de dónde te sacó el Señor? Sin mencionar ninguna iglesia, te sacó de una religión, ¿cierto? En la sinagoga en la que estabas, o en la sinagoga de ellos, dice Jesús, no de Él. En la sinagoga de ellos, dice de ellos, había un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¡ja! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, ¿dijo algo que estuviera mal? No. Él era el Santo de Dios, el Santo de Israel. Él es un sobrenombre que se entiende por el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres Jesús. Pero ¿quién se lo estaba diciendo? El demonio. Y dice ahí mismo, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, ¿qué diferencia hay? Vamos a decir, ¿qué diferencia es de que ese hombre endemoniado de la sinagoga haya dicho, tú eres Jesús también, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo, en otras palabras? ¿Me explicó? Pero Jesús lo reprendió, cállate y sal fuera de él. Pero a Pedro le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló. Aquí está la clave, hermanos. Para ser un rabí simplemente tengo que estudiar la Torá, estudiar todo eso, y ya pasé el examen y ahora soy un rabí. Para ser fariseo, para ser escriba, tenías que tener conocimiento del Antiguo Testamento, nada más. Para ser sacerdote me voy a un seminario y por 6 años y ya, ahora sí, te enseñaron filosofía, te enseñaron gramática, te enseñaron esto, ya, eres sacerdote. Pero para ser pastor, dice que nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. ¿Me explico? Ahora, no me estoy poniendo, Pablo está enseñando todo esto. No soy yo, es Cristo en mí. Sígame con atención. La diferencia de unos que pueden decir, tú eres el Hijo de Dios, y se pueden parar en cualquier púlpito, tú eres el Hijo de Dios. Sí,
pero no está respaldado por el Señor, porque simplemente conoce un lenguaje bíblico. Pero cuando es un llamado de Dios, en este caso le dijo, ¿a quién le dijo? A Pedro. Dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La diferencia entre nosotros, los más pequeños, los niños, es que nos lo está revelando el Padre, no una persona. Por eso oramos al principio, Señor, úsame para hablarles. Amén. En este caso, decía, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué fue lo que detonó ese desde entonces? Cuando Jesús vio en Pedro, no las palabras de Pedro, sino que vio la revelación del Padre en Pedro. Desde entonces, Señor, esa es la señal que estoy recibiendo para ahora ir a Jerusalén a terminar con la obra que tú me enviaste a hacer, a morir por los hombres. Cuando vio a Pedro, no vio a Pedro, vio la revelación. Cuando tú predicas el Evangelio, la gente no te ve a ti, sino ve la revelación del Padre en ti, para que prediques el Evangelio. Amén. Dale un aplauso al Señor. El tener la revelación de Jesús, Dios con nosotros, nos demanda un cambio. El entendimiento nos trae un cambio, pero la revelación que produce un arrepentimiento viene acompañado de un cambio, una convicción. En Juan 12:38 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha revelado el brazo de Jehová? En este caso del Señor, pero tomó una escritura de Isaías 53. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Y en quién se ha manifestado? ¿Quién ha dado evidencias de que está hablando de la palabra de Dios con revelación? Si tú has creído en tu corazón el Evangelio de Jesús, lo has confesado como tu único y suficiente Salvador, eres salvo y has sido sellado con el Espíritu Santo que nos revela el corazón de Dios plasmado en la Biblia. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, con esto termino. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro entendimiento, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, a los más pequeños, a los niños en Cristo, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el Evangelio, el misterio revelado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un privilegio, hermanos, que el misterio nos haya sido revelado, y es simplemente por su soberanía. Tú no te lo merecías, por eso es gracia, y es por su misericordia. Gracias, Señor. Dios me atrae a ti. Cuerdas de amor me llaman. Póngase de pie. El Señor nos atrae con su palabra. El misterio que había estado oculto nos ha sido revelado a través del Evangelio, hermanos. No menosprecies el Evangelio, no descuides esta salvación tan grande, no te deslices buscando otra fórmula para llegar al cielo. El hombre se está perdiendo por 18 pulgadas. Porque no ha permitido que el conocimiento de Dios baje a su corazón. Esa es la distancia aproximada que hay entre la cabeza y el corazón. Porque piensan que es a través de su conocimiento que van a llegar a Dios. No, se necesita un arrepentimiento, se necesita una fe con entendimiento, una fe con una intimidad con el Señor, y una fe a través de experiencias que puede decir: yo conozco a Dios. Que podamos preguntar: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por eso, si la pregunta sigue al aire, ¿entiendes lo que lees? Si aún no entiendes, escudriña tu corazón. Pregúntale al Señor: Señor, ¿tengo el Espíritu Santo en mí? Dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu si somos salvos o no. Y que nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu. Y que si tú te has arrepentido, has creído en el Señor Jesucristo y has hecho un cambio de vida, eres salvo. Y que no solamente eres salvo, sino que Dios te ha dado una revelación. Tal vez vas a seguir necesitando, como yo sigo necesitando, de maestros del Evangelio, para que me sigan enseñando y jamás acabaría de aprender. Pero ¿en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que tu entendimiento, que la revelación tenga pies y manos, que sean las tuyas, para que vayas y hagas, y que tu boca esté llena de la palabra de Dios con entendimiento, para que prediques el Evangelio. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Con
esto también enviamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que son parte de este ministerio al compartir las enseñanzas. Dios los bendiga. Amén. Dile un aplauso al Señor.